Bárbaro. Bueno, vamos a empezar, como dijo Romy, hablando un poco de las bases bíblicas. El Señor, a través de su Espíritu, nos muestre cosas nuevas, quizás sobre temas que muy seguramente ustedes leyeron e incluso estuvieron brindando, dando, educando, predicando. Seguramente mucho de esto lo vamos a tener conocido, escuchado, leído, bueno, que el Señor aún así nos muestre cosas nuevas, nos inspire de una forma renovada y nos hable en esta mañana. Vamos a hablar un poco de las bases bíblicas, de por qué hacemos lo que hacemos. A ver, aquí estamos. ¿Alguna vez escucharon estas preguntas? ¿Alguien se las hizo? Cuando nosotros hablamos de misiones, misioneros, nadie le hizo esa pregunta. ¿Y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde aparece esa palabra? ¿Misiones es mencionado en la Biblia? Podríamos también recordar todas las promesas también que hay en el Antiguo Testamento acerca de él y de su venida. ¿Esto también nos habla de misiones? ¿Les parece a ustedes que sí? Fíjense, les voy a tirar un dato de color. La Biblia tiene 32.000 versículos. Y fíjense en que cuando nos hacen esta pregunta de dónde se habla de misiones en la Biblia, a veces nos cuesta encontrar o nos acordamos de alguno. Justamente esto, como mencionaba la hermana, el primero que se nos viene a la cabeza es la Gran Comisión, ¿no? Ahí en el Nuevo Testamento. Bastante ya adelante la Biblia, ¿no? Y nos olvidamos, después nos vamos como que rememorizando y decimos, no, pará, pero también el Antiguo dice, no, pará, pero también desde el Génesis, y nos vamos acordando un poco, pero nos cuesta al principio pensar en algún versículo, en alguna parte que se mencione o que haga alusión a las misiones. Y fíjense, de 32.000 versículos, a veces pareciera que la Biblia no le diera prioridad, ¿no? Y cuando empezamos a meternos un poquito más, nos damos cuenta que es la base del corazón del Señor el darse a conocer, ¿no? Al ser humano. Ya, como decía Miriam, desde el Génesis. Y sin esta palabra que nosotros tenemos, gracias a Dios, que todas acá podemos tener una Biblia escrita en nuestro idioma, que no es el caso de muchas personas en el mundo, pero nosotros la tenemos escrita en nuestro idioma, de modo que la podemos entender. Sin esta palabra, la evangelización mundial sería imposible, ¿verdad? Porque es acá donde encontramos ese mandato del Señor, encontramos quién es Él, encontramos incluso formas, maneras en cómo podemos llevarlo a cabo, encontramos experiencias de hermanos que ya lo vivieron, que ya llevaron a cabo su tarea, encontramos incluso de dónde viene el poder, de dónde viene la capacidad para que nosotros hagamos esto que el Señor nos encomienda. Acá, ¿no? Tenemos el manual en nuestras manos. Y quería hacer esta introducción porque a veces cuando hablamos de misiones surgen muchos puntos de vista. No sé si a usted le pasó, que de repente se va a encontrar con personas que nos dicen, no, pero ¿para qué vamos a apoyar algo tan lejos si acá hay necesidad? De hecho, están tomando acá en el litoral una materia acerca de misiones y una hermana tenía que hacer una tarea y me pasó una encuesta. ¿Me puedes ayudar? Tenemos que hacer esto de tarea, una encuesta. Y había mucho de esos argumentos, ¿no? Teníamos que poner un verdadero o falso, a ver si era verdad o era mentira. Y había muchas de estas frases, ¿no? De ¿para qué vamos a invertir dinero? ¿Para qué vamos a enviar gente? Si acá hay necesidad, seguramente van a ir otros, o habrá otra manera en que puedan conocer,
O sea, ¿para qué si el Señor tiene poder para que las piedras hablen? Si el Señor tiene poder para dar sueños, visiones, ¿para qué vamos a ir? Y aparecen muchas de estas frases. ¿Y por qué aparecen? ¿Por qué hay tantas opiniones de si tenemos o no tenemos que cumplir con este mandato? Todo base, parte en base a nuestra interpretación, ¿sí? Por eso decía, la Biblia es fundamental para la evangelización mundial. Depende de la interpretación que nosotros le podamos dar a la palabra del Señor, van a surgir distintas formas o distintas comprensión acerca de lo que es la iglesia, cuál es la tarea de la iglesia, para qué estamos, qué es lo que tenemos que hacer, y ahí cae el tema que nosotros estamos tocando hoy, las misiones, el dar a conocer al Señor, el hacer discípulos, el llevar su palabra, el compartir y anunciar la buena noticia. Yo les voy a compartir brevemente, no quiero que nos lleve un montón de tiempo, pero porque miren qué rápido pasó la hora, ya van a ser y medio. No quiero que nos tome un montón de tiempo, pero quería compartirles distintas miradas que hubo acerca de la misión a través de los siglos. Fíjense, hubo distintas miradas. En el primer siglo, ahí fresquito los hermanos, tenían la urgencia de la misión. Tenían el entendimiento de que Jesús va a volver. Jesús viene, Él va a volver, entonces tenemos que compartir. Y eran simples y no simples en este sentido, eran testigos de lo que el Señor había hecho, les había dicho, de lo que habían visto y oído, y lo compartían, ¿sí? Primera o segunda generación, pero lo tenían ahí tan fresquito que era una urgencia de compartir el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo venía, Él había prometido que iba a volver. Estaba esta urgencia. Ahora, pasa el primer siglo y en el segundo la iglesia es mucho más perseguida que en el primer siglo, y de todas maneras, a pesar de esta persecución, el Señor permite que la iglesia, que el reino de Dios se extienda, ¿no? Y cada vez son más, los creyentes. Y estos creyentes, que en algún momento de este siglo hubo muchas personas que empezaron a pararse y a decir que el cristianismo era falso, que el cristianismo era una falacia, que los cristianos eran ignorantes, que eran del vulgo, que no entendían nada, mucho más en la cultura griega que había en el momento, donde eran muy pensantes, muy racionales. Entonces los atacaban de todas las maneras, no solamente físicamente, sino de la manera intelectual atacaban la fe. Y de repente empezaron a surgir que estos hermanitos, muchos de ellos, tenían muy buenos argumentos para defender la fe. Ya no eran solamente los iletrados, los que no tenían idea, sino que tenían todos los argumentos y utilizaban las herramientas de su cultura, ¿sí? No la desechaban, no decían, no, esta cultura pecaminosa, no voy a tomar nada de ella, sino que decían, bueno, ¿a ustedes les gusta que les expliquen las cosas de una manera elocuente? Lo vamos a hacer elocuente. Entonces, hubo muchos hermanos que se levantaron utilizando estas herramientas culturales para hablar de Jesús de una manera que esa sociedad lo pudiera entender, ¿sí? Defendían su fe de una manera elocuente. Ahora pasa un siglo más y ya la iglesia empieza a decaer con un suceso que quizás usted conoce, que es la era de Constantino, cuando el Imperio Romano de repente empieza a imponer la fe cristiana, ¿sí? Este emperador se hace o no cristiano, vamos a ponerlo entre comillas, pero dice, bueno, a partir de hoy, muchachos, todos van a ser cristianos. Y la fe empieza a ser impuesta, ¿sí? Vemos la misión igual a la conquista. Donde iba el Imperio Romano, donde tocaba el Imperio Romano, la frontera imponía la fe a la fuerza. Claramente, estas personas no se convertían sinceramente, no aceptaban a Jesús, ni veían un ejemplo de Jesús, como siglos anteriores lo habían hecho los apóstoles y los demás creyentes que se fueron convirtiendo, no veían este ejemplo. Muy por lo contrario, tenían muy malos ejemplos de lo que significaba ser cristiano. Entonces, en 80 años, la iglesia pasó
de principios de los años 300 hasta el finales de los años 300, pasó de ser muy perseguida a ser perseguidora de otras personas, ¿sí? Entonces entendía esto por misión. No cómo vamos a hacer misiones, cómo vamos a hacer a la gente cristiana, cómo vamos a hacer a la gente creyente, listo, se lo imponemos. Ya está, lo hacemos ley. Y el que no, trácate. Fíjense las formas que ellos interpretaban la fe. Se fue volviendo tan institucional, se fue volviendo tan religiosa, tan acartonada, se fue apagando tanto la fe real, que esto era lo que quedaban. Los vestigios de la fe cristiana eran estas imposiciones. Y es todo lo que presenciamos después, lo que es la Edad Media, todos esos siglos que vienen después, sucede esto, la iglesia tiene un decaimiento tremendo, la iglesia cierra su Biblia, cierra la Biblia a la gente, y aquellos que tenían la posibilidad de leer empiezan a interpretar de que el mundo que los rodeaba estaba tan en pecado que los ensuciaba, ¿sí? Entonces, ellos entendían que la misión en realidad de ellos era apartarse del mundo que los rodeaba. ¿Por qué? Porque querían permanecer en santidad. Entonces, todos los monjes, obispos, etcétera, que tenían acceso a la Biblia, lo que interpretaban era, yo tengo que tener mi relación con Dios, los demás lejos de mí porque son pecadores y me van a hacer mal. Y de la única manera que podían llegar a compartir algunos de ellos era desde quizás una postura de soberbia, de decir, porque yo soy más espiritual que vos, vengo a traerte esto que vos careces. Y entonces era una interpretación muy espiritualista, pero muy soberbia, ¿no? De acá el que importo soy yo, primero. Y Dios no me mandó a compartir con todo el mundo, no. Casi que ni lo merecían, casi que ni merecían tocar las páginas de las palabras de Dios. Entonces, esta era la interpretación que también le dieron en aquel tiempo. Y luego conocemos lo que pasó, viene la reforma, viene un avivamiento que dice, no muchachos, volvamos a la palabra, a ver, volvamos a lo importante que nos dice el Señor sobre todas las cosas, sobre la vida cristiana, sobre la conversión, sobre su voluntad para todos. Y es ahí donde Misiones empieza a tomar relevancia otra vez, donde el conocer a Dios y darlo a conocer era una prioridad. El mismo años después, muchos años después, el mismo Boyle, cuando se encuentra con el Señor y lee Romanos, dice, ay, que la salvación es por fe, cambia su vida por completo. Ya no hacía caridad por hacer caridad, y no ayudaba a los pobres solo porque pensaba que así se iba a ganar la salvación. Entendía que tenía que compartir de gracia lo que había recibido de gracia, ¿sí? Entonces, todos esos kilómetros que este hombre se recorrió en caballo, lo hacía con el propósito de dar gloria al Señor y que otros puedan conocerlo así como él lo había podido conocer. Pasan mucho más tiempo, muchos más siglos, y entonces empieza un avivamiento de todas estas personas que habían recibido esta idea reformada de volver a la palabra de Dios y que habían encontrado con Dios nuevamente, vuelven a la urgencia de la evangelización. Hay un boom de misioneros que recorren el mundo, que lo daban todo, hermanos. Hay casos que me sorprende todavía cuando escucho de, por ejemplo, moravos, era un pueblo cristiano, que se daban, o sea, se vendían ellos mismos como esclavos, se daban como esclavos para venir a las Américas solo para poder alcanzar a esos esclavos. Increíble, miren mi cara, increíble. La pasión y esa urgencia que tenían por compartir a Dios. Darse a sí mismos de esta manera, saber que podían morir, que era muy probable que murieran, y aún así no les importaba, ¿no? Lo daban todo. Se conocen historias de misioneros que incluso llevaban sus propios ataúdes, porque no creían que pudieran volver a su tierra. Ya está, ellos daban su vida. Y así
tantas historias impactantes de hermanos que lo dieron todo en este avivamiento que el Señor permite en aquel tiempo. Y más cerca de nuestro tiempo, empezamos también a entender y a interpretar en la palabra del Señor que nuestra tarea no solo era la salvación de las almas, sino que es una misión integral, ¿no? Que lo que hacemos nuevamente no es caridad, cuando uno ayuda con compasión a alguien que lo necesita, no es caridad, sino que es parte de mostrar el amor del Señor. Así que así más cerquita de nuestros tiempos entendemos que la misión es integral, que no solamente le vamos a las personas compartir la palabra de Dios, sino que también vamos a mostrar el amor de Jesús en todos los aspectos de la vida. Y avanzando un poco más, entonces viendo lo fundamental que es nuestra interpretación de la palabra de Dios, el significado que nosotros le damos, vamos o no a ir a las naciones, ¿no? A apoyar, a enviar, a orar por otros que no conocen al Señor. Si yo entiendo que, bueno, el Señor murió solo por mí, si yo en algún momento interpreté eso, que el Señor solo murió por mí, que no hace falta, entonces no voy a hacer nada por otros. Qué importante revisar qué es lo que nos dice el Señor, realmente. Entonces ahí encontramos el mandato, encontramos las formas, no una estrategia específica, el Señor nunca nos dio una estrategia y dijo, esta es la manera en que van a compartir. No, pero sí encontramos formas, ideas, maneras en que fue compartida la palabra de Dios y sobre todo el que nos capacita, ¿no? Entonces, desde la creación, desde el carácter de amor de Dios por la humanidad toda, ¿no? Su idea, su voluntad de relacionarse con el ser humano que creó, sus promesas de redención cuando viene la caída y luego las promesas de, de las naciones que vendrían hacia él para adorarle, para reconocerle, para darle gloria, para cantarle. Ahora vamos a ver un poco del Antiguo Testamento rapidín porque se me fue la hora. Lo vemos en Jesús cuando viene, en su muerte y en su resurrección, en el Espíritu Santo, en la tarea de la Iglesia de Dios, en Hechos. Toda la palabra de Dios nos habla de que la misión es parte de nuestra identidad. Y nosotros, nuestra identidad como cristianos, y nosotros decimos que no, aparentemente no, el Señor no nos indica nada acerca del ir y de compartir, de anunciar la buena noticia, entonces hay algo que no descubrimos en la palabra del Señor. Nos falta todavía seguir escudriñando y permitir que Dios toque nuestro corazón y nos muestre, ¿no? La esencia de su voluntad, de su corazón acerca de alcanzar a toda la vida. Entonces, de Génesis a Apocalipsis podemos ver ya desde el primer versículo, ¿no? De la creación, como Él es el Dios de todo, de todo lo creado. No de algunos, no de un pueblo o del otro, que uno es más privilegiado que el otro, no, de todo lo creado, Él es Dios. Empieza a mostrarse como rey, como señor. Seguimos avanzando un poquito más, por eso les decía, le voy a dar nada más que algunos ejemplos. Una hermana lo nombró, el caso de Abraham, esta promesa de que él iba a ser bendición y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y por eso le decía, hasta el día de hoy nos alcanza esa promesa, esa bendición. Él le sigue haciendo esta promesa generación tras generación a los que iba llamando, ¿no? Entonces, si pensábamos de repente que no nada más aparece en el Nuevo Testamento la evangelización, aparece en el Nuevo Testamento luego que Jesús viniera, nos recordamos y vimos que no, el Señor tenía en su corazón alcanzar a todas las naciones desde el comienzo, de todas las otro ejemplo, el de Moisés, que está en Éxodo 19, y es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes. Repito, otro tipo de interpretación que podemos encontrar, por ejemplo, si nosotros no entendemos esto del sacerdocio universal,
que nosotros podemos y estamos autorizados para compartir y anunciar. Si nosotros pensamos o interpretamos que únicamente es tarea del pastor, entonces eso va a afectar la manera en que yo sirvo al Señor. ¿No les parece? Y sin embargo, ya desde Moisés, el Señor estaba anunciando, me van a hacer un reino de sacerdotes. Qué bueno, qué bueno. Otro caso es la oración de Salomón, ¿no? Él dijo esto, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Estaba allí, había construido el templo de dedicación de por medio, y en su oración estuvo esto, qué corazón, ¿no? El de este rey, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Tranquilamente podría haber dicho, gracias Señor que nos diste este templo, para que nosotros nos reunamos con vos, qué lindo, nos vamos a quedar acá, no nos vamos a mover al lado de estas piedras, pero él sabía que Dios iba más allá del templo, ¿sí? Que el Señor quería la gloria, ¿no? Que el Señor quería que todo el pueblo le glorifique. Salmos está lleno de referencias acerca de Jesús, acerca del reinado de Dios, acerca de cómo Él está por encima, como es Señor de la tierra, de los pueblos, de las naciones. Invita, muchas invitaciones de los salmistas a que los pueblos le canten, los pueblos le adoren. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si muchos de estas personas estaban en el tiempo en cuando Israel básicamente no llevaba, no anunciaba que el Dios de Israel, de él venía la salvación? No iba por los pueblos predicando en este momento Israel, pero sin embargo ya estaba germinando esta pasión del Señor por todos los pueblos. Entonces hay invitaciones de estos hermanos diciendo, bueno, no solamente nosotros que tenemos a nuestro Dios, que tenemos sus bendiciones, que tenemos en aquel tiempo todo lo que es la tradición oral, que escuchamos cuál era la voluntad de Dios, sino todos los pueblos que puedan conocerte, Dios, todos los pueblos. El tiempo de los profetas también lo vemos en Isaías, lo vemos en el libro de Jonás, voy más para adelante, todo lo que es el Antiguo Testamento mostrando que sí es verdad que el Señor estaba utilizando quizás a Israel como primer modelo, pero que también tenía en vista el ir. Y en el Nuevo Testamento, como bien nombrábamos bastante de los versículos que se nos venían en la cabeza, lo vemos quizás hasta más claro, ¿no? Cómo Jesús empieza a dar este tipo de orden. El ir, el testificar, el proclamen, el discipulen, el bauticen, este tipo de órdenes que nos dejan más que claro que es una tarea que Él nos encomienda. Entonces, como vimos, el versículo o los versículos que aparecen en la Gran Comisión no lo es el todo. Vemos que viene ya desde los orígenes. Incluso también, si queremos fijarnos en qué otra parte de los evangelios Jesús habla acerca del evangelismo y de compartir con otros, tenemos la oración, ¿no? El Padre Nuestro, que dice, venga tu reino. ¿Qué está pidiendo el Señor cuando dice, venga tu reino? Hágase tu voluntad, venga tu reino, Señor. Que vos puedas ser el Señor en cada familia de la tierra. Que las familias de la tierra te puedan conocer, ¿no? Cada persona pueda vivir bajo tu señorío, bajo tu reinado. Esta oración él no la enseñó a sus discípulos para ellos mismos solamente, sino aplicada a todos los niños. Así que cada vez que estamos haciendo esta oración, cada vez que enseñamos acerca de lo que implica esta oración, podemos decir que es una oración misionera, ¿no? Que Jesús estaba pidiendo para que el Señor reine
por encima de todo, ¿no? Ahí está. Así que si nosotros recibimos inmerecidamente esta salvación, ¿cómo no compartirla? Ya lo decían los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto y vivido. No podemos callar. Experimentamos esta salvación. ¿Cómo callarla? ¿Por qué la voy a querer solamente para mí? ¿Por qué me voy a guardar tremenda, semejante noticia que sé que es para todos, no solamente para mí? ¿Por qué habría de callar? Y si Dios es el que buscó primero que nada, el que amó primero que nadie al ser humano, y después demostrar su amor, demostrar su voluntad, envió que compartieran con otros. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros desde nuestras congregaciones? ¿Cómo nosotros no vamos a buscar? ¿Cómo nosotros no vamos a enviar a otros para que también compartan? Si eso lo hizo el Señor, primero que nada. Quería compartirles y dejarles un ejemplo, ya que estamos hablando de MNI. No sé si conocen, alguna vez escucharon este nombre, Susan Friedkin. Susan fue la primer presidente de MNI, ¿sí? Cuando se abrió el departamento en nuestra denominación, hace muchísimo tiempo, esta mujer fue la primer presidente de MNI. ¿Por qué lo rememoro un poco? Quizás para que no sea de ejemplo. Ella tenía fuego, esta pasión por predicar. En aquel momento se predicaba muchísimo de la santidad, lo que sigue haciendo, pero en aquel momento aún más todavía. Y a veces cuando nosotros hablamos de santidad o cuando nosotros llevémoslo a nuestro tiempo, tomamos capacitaciones para crecer, para aprender de discipulado, ser discipulado, crecer en el Señor, congresos en aquel momento que podíamos hacerlo presenciales, pero que incluso ahora hay de manera virtual, y tomamos todas las capacitaciones posibles para absorber todas las bendiciones de Dios para nosotros, y es muy usual que pase esto, nos quedemos con lo que recibimos, ¿no? Qué lindo el pueblo santo y feliz, qué bien que estamos, gracias a Dios por todas tus bendiciones. Pero esta mujer decía, no, si nosotros decimos que estamos hablando de santidad, santidad es amor. Y si yo no comparto con otros, si yo no anuncio el Evangelio, no estoy amando. Entonces ella escribió un libro acerca de esto, acerca de cómo, bueno, si realmente yo llevo una vida santa, si realmente yo llevo una vida tan conectada con el Creador, con el Señor, entonces esto sí o sí me tiene que llevar a que yo comparta con otros que no conozco. Porque eso es santidad, es amor. Entonces ella era una fiel promotora del ir y predicar. Hoy nos podemos encontrar con muchas formas. Como yo decía, bueno, la palabra de Dios nos da el mandato, nos da muchas maneras en que fue compartida, nos dice que Él es el quien nos capacita, tenemos entonces el mensaje, tenemos el poder del Señor, todo lo hace Él por su gracia, y podemos encontrar tantas estrategias y tantas formas para alcanzar a los que todavía no conocen. Hoy estábamos orando por este pueblo de Chad, ¿no? Y yo esta mañana, pensando en el taller, me acordaba de un amigo mío. Él es un ex musulmán de Irán. Yo lo conocí hace muchos años, siendo cristiano. ¿Saben cómo él conoció al Señor? En Irán está prohibida la predicación, prohibida un versículo, una página de la Biblia. ¿Cómo pudo haber él, cómo se pudo encontrar con el Señor? A mí me sorprendió su testimonio. Él, como es deportista, viajó a algunos países ahí aledaños, ahí cerquita de donde él estaba, por Asia, y un día en un hotel prendió la televisión y había un pastor predicando en la tele, como si fuera un canal enlace, canal luz, etcétera, ¿sí? A través de la tecnología. Bueno,
él escuchó esa predicación en otro país que había más permisividad, y justamente por cable satelital, él hizo ahí una oración de fe y conoció a Dios. Después pudo acceder a una Biblia y se convirtió. Tremendo su testimonio. Él después no pudo vivir más en Irán justamente por persecución. Y él ahora está viviendo en otro país, en Alemania. Pero fíjense cómo el Señor nos da las herramientas para que nosotros podamos llegar a los confines de la tierra, para que nosotros podamos llegar a esos pueblos que quizás son casi que inaccesibles, ¿no? Si el Señor nos envía, los va a hacer accesibles de alguna manera, pero Él nos da toda la creatividad, todas las herramientas, todas las formas, porque es el primer interesado en que todos puedan conocer, todos tengan la oportunidad de oír, aunque sea una vez. Nosotros tenemos oportunidades, hemos tenido en nuestra vida, no sé cuántos años de cristiano usted lleva, pero hemos tenido infinidad de oportunidades, prendemos la tele, la radio, vamos por la plaza y nos dan un tratado, hay 3 o 4 iglesias en el barrio, una por cada cuadra, y hay personas que todavía no escucharon ni una vez. Entonces, ¿usted cree que esto es mandato del Señor? Está en la palabra de Dios que nosotros somos responsables también de que ellos puedan acceder a ese mensaje. ¿Ustedes creen que es parte de nuestra tarea como iglesia? Aún más nos corresponde en el ministerio que desarrollamos en MNI. Yo creo que sí, pero no solamente desde nuestro ministerio, desde la porción que ocupa la MNI, sino como iglesia toda. Desde los niños, desde la escuela dominical, a los jóvenes, a los ancianos, a los matrimonios, el Señor les pide lo mismo. Participen de esto, vayan. No solamente en nuestro barrio donde está emplazada nuestra iglesia, no termina la tarea a la esquina de la cuadra de la iglesia, sino que llega hasta los confines de la tierra. Con todos los énfasis que nosotros tenemos en MNI, decir de educar, de discipular, de dar económicamente, también de enviar, ¿sí? De la manera en que podamos hacerlo, de participar, quizás como este predicador que nunca se imaginó que mi amigo iba a escuchar en un país de Asia su predicación, invirtió tiempo en preparar una prédica, en animarse a hablar públicamente por un canal de televisión este pastor, y el Señor lo usó para llegar a confines de la tierra, ¿no? A los no alcanzados. Ese muchacho que era no alcanzado, hoy es alcanzado, hoy es un hermano nuestro. Así que, bueno, les dejo este taller. Ahora vamos a abrir un tiempo de intercambio, de preguntas, para que podamos también, si les quedó algo, sacarse dudas, de poder compartir. Así que vamos a abrir este tiempo.